Aquí empieza el segundo episodio del podcast Avanzando con el Kata. En este audio os voy a hablar sobre uno de los katas más importantes del kata del reto, el kata de la experimentación, también conocido como la manera de trabajar sobre los problemas utilizando el pensamiento científico. Este kata nos permite avanzar en la escalera principal del kata, saltando los obstáculos que se nos presenten frente a los diferentes estados objetivos que nos marquemos en el camino hacia el reto que hayamos fijado. Por cierto, que os recomiendo que si no habéis escuchado todavía el episodio 1 de este podcast, lo hagáis lo antes posible para familiarizaros con los términos y los conceptos que utilizamos en la metodología kata. Una aclaración rápida. En ocasiones, las empresas necesitan conseguir desafíos que a su vez se componen de diferentes retos y asimismo estos se componen de diferentes estados objetivos. Esta estructura es similar en el ámbito militar. Una guerra se compone de batallas y estas a su vez de combates. Los desafíos son las guerras, los retos las batallas y los estados objetivos son los combates. Ahora veréis por qué os explico esto. Hecha esta aclaración, volvamos a coger el hilo de este podcast. Habitualmente asociamos el pensamiento científico con los laboratorios y el mundo de la investigación, y sin embargo, esta metodología de trabajo se puede y se debe utilizar en muchas otras áreas de las empresas. Para ir calentando el alma, voy a contaros un caso real en el cual la experimentación y el uso del pensamiento científico ayudó en los orígenes del lanzamiento de esta conocida empresa. Espero que esta historia os resulte interesante y esclarecedora. A finales de los años 90 del siglo pasado, el formato de cinta de vídeo VHS era el que se utilizaba en todo el mundo para ver películas de cine en los reproductores domésticos. A lo mejor alguno de vosotros os acordáis muy lejanamente de estas cintas que andaban por encima de las televisiones de casi todos los hogares. Eso es que sois mucho más jóvenes que los que ya somos unos veteranos. Las cintas de vídeo de películas de cine se vendían y se alquilaban en los numerosos videoclubs que poblaban los barrios de todas las ciudades. ¿Quién no se acuerda de la cadena Blockbuster? En esos años, a simple vista, no parecía que hubiera alternativas para competir dentro del mercado de los videoclubs, salvo montando otra tienda de alquiler de vídeos, otra más. Pero en el año 1997, en California, dos empresarios emprendedores andaban buscando oportunidades para montar un nuevo negocio. Todas las mañanas, Mark Randolph y Reed Hastings se desplazaban juntos en el coche para cruzar las montañas de Santa Cruz y llegar a Sunny Valley, camino del trabajo. En el camino, durante semanas, Mark iba lanzando ideas sobre posibles negocios que podrían emprender juntos. Tras hacer un rápido análisis, Reed se los iba desmontando uno tras otro. Después de explorar decenas de posibles buenas ocurrencias, desde la venta de bates de béisbol personalizados a comidas para mascotas bajo receta, Mark tuvo la idea de que se podrían vender y alquilar películas en discos de DVD enviándolos a los domicilios por correo postal. Una cinta de vídeo VHS era muy voluminosa y cara de mandar por correo postal, mientras que el DVD debería ser más barato de enviar y los clientes los podrían devolver fácilmente después de haberlos visto en su casa. La parte negativa del disco era que en aquellos años el formato DVD apenas era conocido por la gente y además casi no existían reproductores que permitieran ver las películas en las casas. Pero a Hastings le gustó la idea, porque según parece estaba muy cabreado con la cadena Blockbuster porque le acababan de sablear $40 por devolver tarde una película de la Guerra de las Galaxias. Sin duda, eso favoreció en su mente la decisión de poner a prueba esa idea de negocio, vender y alquilar películas en formato DVD a través del correo postal. En el lenguaje de la metodología kata, ese sería el desafío que se iban a marcar, el final de la escalera por la que pensaban avanzar. Acordaos, el desafío es la guerra,
los retos son las batallas. Aunque en ese punto incipiente del proyecto, una noche, la mujer de Randolph, dando de cenar a los niños, y cuando éste le contó la idea del desafío sobre el alquiler de películas en DVD por correo que él y Hastings pensaban llevar adelante, ella le contestó con una ancha sonrisa: «Eso nunca funcionará». En el primer estado objetivo que Randolph y Hastings se marcaron, se imaginaban enviando DVDs por correo postal a las casas de los peticionarios. Esa iba a ser la primera beta volante en la escalera hacia el reto. Pero el primer obstáculo que se iban a encontrar hacia ese primer estado objetivo era ver si sería posible mandar un DVD por correo postal a un domicilio privado sin que éste resultara dañado en el envío. Y para comprobar si esa forma de operar era factible o no, y a este planteamiento se le suele llamar en el pensamiento científico formular una teoría o una hipótesis, no había más remedio que preparar un experimento que podría ser crucial para el futuro del proyecto. Entonces, Mark Randolph se convirtió en un científico que debía de basar sus avances preparando una prueba. A este tipo de pruebas sencillas a mí me gusta llamarlas microexperimentos, y después de llevarla a cabo, recoger las evidencias y los datos, evaluarlos, para posteriormente comprobar si se había cumplido la hipótesis y si había sido válida la prueba y probada la teoría. Por todo ello, y como en esos años era todavía muy complicado hacerse con un disco DVD, prepararon el experimento metiendo un CD en un sobre rosa de una tarjeta de felicitación. A continuación, pusieron la dirección del domicilio de Hastings y le pegaron un sello de 32 centavos. Después Randolph le dio un beso al sobre, lo metió por la ranura del buzón de correo local en la oficina de Santa Cruz, que se encontraba cerca de la cafetería donde él y Hastings desayunaban 1 o 2 veces por semana antes de ir a trabajar, y se sentaron a esperar. A la mañana siguiente, menos de 24 horas después de que el sobre rosa desapareciera por la ranura del buzón en la oficina de correos, el CD llegó intacto al domicilio de Hastings. El experimento había dado resultados positivos y a partir de ese momento y con lo que habían aprendido ya podían dirigirse hacia el siguiente estado objetivo y enfrentarse a los siguientes obstáculos. En la metodología Kata, para empezar a avanzar en el proyecto hacia un reto marcado, lo mejor es que nos comportemos como un científico. En principio, el científico duda de todo lo conocido hasta ahora y se enfrenta a lo establecido hasta ese momento, al hecho de que, como lleva haciéndose toda la vida así, entonces, ¿por qué cambiarlo? Actuar como alguien que no se cree nada de lo que le cuentan. Como hemos podido comprobar, utilizar este tipo de pensamiento es lo que hicieron Randolph y Hastings en los primeros momentos de plantearse la idea de la empresa Netflix. La cinta en el formato VHS se alquila en videoclubs y punto. Esa era la idea que había en esos años. ¿Por qué poner en duda el modelo? No hace falta estar en un laboratorio de la NASA para trabajar como lo hacen los científicos. Randolph y Hastings lo hicieron en una cafetería y en la oficina de correos. Seguro que nosotros podemos hacerlo también en nuestra empresa. Para aprender y avanzar, el científico, que es escéptico por naturaleza, utiliza la experimentación. Se plantea hipótesis o teorías de lo que puede estar ocurriendo en una determinada situación, generalmente en el comportamiento de un producto o en un proceso, y comprueba después de llevar a cabo el experimento, con los hechos acaecidos durante la prueba y los datos recogidos, si su hipótesis era cierta o no, para entonces, con lo aprendido, continuar avanzando. Los científicos no basan sus decisiones en opiniones, las basan en los hechos y en los datos que les aportan los experimentos que llevan a cabo. Esta técnica de la experimentación que usan los científicos desde el siglo XV de nuestra era se llama pensamiento o método científico. Es una forma de razonar sobre los problemas a la que llevan recurriendo los trabajadores de la ciencia para llevar a cabo sus descubrimientos desde la época del Renacimiento. Los hombres de ciencia, ante el problema o el obstáculo al que se enfrentan, se plantean una serie de hipótesis del por qué puede estar ocurriendo ese determinado problema o fenómeno. Para saber si estas hipótesis o posibles causas son ciertas o no, ya hemos dicho que el científico tiene que realizar experimentos en condiciones controladas en ese producto o en ese proceso. La persona que lleva a cabo el experimento ha de asegurarse
de que todas las variables, por ejemplo la temperatura o la presión, que pueden afectar al proceso, permanecen fijas excepto una. La que no dejamos fija es la variable que se quiere analizar en ese momento. Esta manera de proceder se conoce con el término de ceteris paribus, un latinajo, una expresión latina que significa lo demás igual. Es decir, durante el experimento se toca una variable del proceso y las demás variables se dejan iguales. No se tocan. Hacer lo contrario, es decir, tocar varias variables a la vez durante una prueba, un experimento, es muy habitual cuando se trata de experimentadores con poca experiencia y muy poca paciencia. Pensando que de esa forma van a ir más rápido, diseñan y realizan el experimento cambiando diversos factores a la vez. Así que, si finalmente funciona, no saben realmente por qué ha sido, cuál de entre todas las que han alterado ha sido la variable correcta. En caso contrario, si finalmente el experimento fracasa, tampoco serán capaces de identificar qué variable o variables han provocado el desastre. La técnica de la experimentación se lleva a cabo a través de un kata, llamado el kata de la experimentación, en el que se ha de seguir una secuencia rigurosa de pasos para no llegar a conclusiones erróneas y para no tomar caminos equivocados. Desde hace siglos, si algo tiene el método científico es que cualquier verdad conocida en un momento determinado debe poder ser revisada y refutada con la aparición de nuevas evidencias que nos hagan plantearnos la realidad actual y probar cosas nuevas a partir de nuevas hipótesis, lo que nos obliga a estar siempre en guardia. Situados frente a un obstáculo o un problema, los límites de lo que sabemos ahora mismo nos obligan a plantearnos qué es lo siguiente que podemos y debemos aprender para mejorar lo que en ese instante concreto ya conocemos. De esta manera ha avanzado la ciencia durante siglos de manera asombrosa, y esta forma de proceder, como lo hacen los científicos, ha traído como resultado los descubrimientos que han hecho avanzar a la humanidad en multitud de campos del conocimiento. Si esto es así, entonces, ¿por qué apenas utilizamos el pensamiento científico en todas las áreas de la empresa? Una vez llevado a cabo el kata de la experimentación por completo, o varios katas encadenados, y si el experimento o los experimentos han funcionado, seguro que habremos aprendido algo nuevo al salvar el obstáculo que teníamos delante de nosotros. De esa forma, estaremos traspasando una barrera de conocimiento de algo que antes no sabíamos, lo que nos permitirá seguir avanzando en nuestro camino hacia el siguiente obstáculo y, después, hacia el objetivo planteado, hasta alcanzar, con tiempo y perseverancia, el reto marcado. Aunque el kata de experimentación puede parecer complejo y tedioso de llevar a cabo, no lo es cuando se ejercita con disciplina, con la ayuda de un entrenador y se practica de forma deliberada. Cuanta más experimentación se haga, más destrezas adquiriremos y con el tiempo nos haremos más expertos en ejecutar los experimentos que realizamos y que sean necesarios. En el mundo industrial, hace años que se viene utilizando una forma de experimentar, sobre todo en el mundo de la calidad y de la mejora de los procesos, utilizando lo que se llama el Círculo de la Excelencia o PDCA, que responde a las iniciales inglesas Plan, Do, Check, Act. Este esquema, para realizar la experimentación, fue formulado en los años 20 del siglo pasado a partir de un concepto ideado por el ingeniero de la AT&T Walter Sheward, que trabajó durante muchos años en la mejora de procesos de fabricación de los equipos de telecomunicaciones. El PDCA se representa en un círculo que se divide en 4 cuartos y por eso se le llama el Círculo de la Excelencia. Seguro que lo habréis visto por ahí en algún curso de calidad o colgado en la pared de alguna fábrica. Las 4 partes del círculo del PDCA, empezando por la de arriba a la derecha, son: la primera, plan. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el experimento? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué esperamos que pase? En definitiva, ¿cuál es nuestra hipótesis? 2. El do. Llevaremos entonces a cabo el experimento. 3. El check. Observaremos y mediremos qué pasó después del experimento. Recogeremos evidencias, hechos, datos, etcétera, etcétera. Y por último, la 4. El act. Evaluaremos si funcionó el experimento y qué es lo que aprendimos durante el transcurso del mismo. Y después aplicaremos las soluciones y estandarizaremos si es necesario. Y formaremos a las personas involucradas en el proceso. No nos olvidemos de eso. El círculo del PDCA
Círculo de la excelencia, no deja de ser otra forma de visualizar el kata de la experimentación de una manera más abreviada y sinóptica para que las personas lo recuerden y lo ejecuten más fácilmente, de cabeza. El inconveniente de representarlo de esta forma tan esquemática como el círculo PDCA es que los alumnos habitualmente que tienen que aprender a ejecutarlo no son conscientes de que es necesario realizar muchas tareas antes, durante y después del experimento propiamente dicho. Los alumnos se centran exclusivamente en las tareas para llevar a cabo el experimento y poco más. Como no ejecutan el kata de experimentación correctamente y al completo, con el detalle necesario, olvidan llevar a cabo pasos muy importantes, lo que puede llevarlos a conclusiones erróneas o a una deficiente implantación de la solución encontrada. Si con el experimento que hemos realizado conseguimos implantar una solución que nos permita superar el obstáculo que nos impedía el progreso hacia el estado objetivo, entonces mantendremos esa solución, estandarizaremos su implantación y nos dedicaremos a salvar el siguiente obstáculo que encontremos en nuestro camino. Eso es lo que hicieron Randolph y Hastings cuando vieron que el envío postal del primer CD había funcionado. Diseñaron un embalaje mejor para la caja del disco DVD de futuro y lo estandarizaron para próximas expediciones a las casas de los clientes. Cuando iniciamos nuestro proyecto con la metodología kata y empezamos a recorrer los peldaños de la escalera que separan la situación actual al principio de la misma y el reto a conseguir, no conocemos ni la cantidad ni el tipo de obstáculos que nos vamos a encontrar por el camino. Eso también les pasó a la gente de Netflix. No tenían un plan concreto de lo que tenían que hacer, pero sí una brújula que les conducía hacia donde Randolph y Hastings creían que debían dirigirse para conseguir sus retos, siempre guiados y orientados por los resultados de los sucesivos experimentos y provistos de una energía motivadora de alcanzar su desafío. Esta motivación extra, esa energía interior, esa es la que les permitió avanzar y experimentar, teniendo un comportamiento perseverante hasta conseguir superar todos los obstáculos que tenían que evitar, hasta conseguir alcanzar el desafío que perseguían. Una empresa que alquilara vídeos en DVD a través del correo postal. En general, el kata de la experimentación que utiliza el método científico ayuda a las personas a centrarse en la ejecución de las tareas para llevar a cabo los experimentos y buscar las soluciones encaminadas a superar los obstáculos. Pero no olvidemos que solo se avanza en la búsqueda de soluciones para superar estos obstáculos intentando hacer algo, ejecutando, fracasando, revisando y volviendo a probar soluciones una y otra vez. ¿Y por qué no insistir otra vez? Cuanto más se practique el kata de la experimentación, mejor ejecutante será la persona que lo haga y más probabilidades se tendrá de franquear con éxito los obstáculos que se le puedan presentar en el camino hacia su desafío. Yo siempre digo a mis alumnos que aprender y a entrenar el método científico es muy importante para ser un excelente ejecutor en la resolución de problemas y el avance de nuestro conocimiento, porque normalmente a lo que nos dedicamos los ingenieros es a resolver problemas, tanto simples como complejos, y el kata de experimentación es y será siempre de gran ayuda. Pero volvamos al caso de la compañía Netflix con los primeros pasos que dieron Randolph y Hastings para conseguir su desafío después del experimento del envío del primer CD. Tras un año de duro trabajo, el reducido equipo de Netflix consiguió poner en marcha la empresa. A partir del verano de 1997 y con el fin de salir lo antes posible al mercado, las personas de la compañía californiana trabajaron largas jornadas con el objetivo de conseguir diferentes retos hacia el desafío. Crearon una página web para la venta y alquiler de DVDs, que en aquellos años no era lo sencillo que puede ser hoy, ni de lejos. Había que teclearlo todo en un servidor local. Compraron centenares de películas en discos DVD y las organizaron en un almacén que inicialmente era una caja fuerte de las oficinas donde estuvieron en un principio. Pusieron en marcha los procesos para los envíos postales a los domicilios de los clientes y para promocionar el formato de las películas en DVD, que por aquella época pues apenas existían, cerraron acuerdos comerciales con los principales fabricantes de reproductores de discos digitales de la época, Toshiba, Sony y Panasonic, con el fin de incluir alquileres gratis de películas al comprar un aparato de esas marcas. Pero, pese a que consiguieron poner en marcha la compañía, los resultados no eran lo suficientemente buenos para crecer y hacer entrar a la compañía en beneficio.
En esos años, la situación del mercado de alquiler de películas era muy complicada por el exceso de ofertas de videoclubs que había en todas las calles de todas las ciudades. Por ello, los clientes que alquilaban una vez en Netflix difícilmente volvían a la web de la compañía californiana para volver a alquilar. Solo repetían si les salía gratis. Y claro, eso ponía en un serio problema la viabilidad de la compañía. Hasta ese momento, Netflix se había centrado en hacer crecer el número de suscriptores, enfocándose en ofrecer servicios que eran muy similares a los de los competidores, excepto quizá en el servicio de envío postal de los DVD a casa de los clientes. Debido a ello, la nueva compañía se encontraba luchando en ese mercado contra miles de videoclubs de películas en VHS. En Netflix, algo tendrían que hacer para conseguir los resultados objetivos que perseguían en el desafío o corrían el serio peligro de ir a la quiebra, pero tampoco tenían muy claro qué hacer y a qué obstáculos se enfrentaban. Si no eres capaz de definir el problema, ¿cómo vas a experimentar algo que te ayude a solucionarlo? En el verano de 1999, Randolph formuló una teoría que cambió radicalmente el futuro de Netflix. En una de sus visitas al almacén de DVD, en el que mantenían un stock de decenas de miles de discos inmovilizados de películas, se planteó la siguiente hipótesis. ¿Por qué guardamos todos estos DVD en un almacén? A lo mejor podríamos encontrar la manera de que fueran los clientes los que guardaran los discos en sus casas, en sus estanterías, encima de la televisión. Que se quedaran los DVD tanto tiempo como quisieran y entonces, ¿qué pasaría si eliminamos las penalizaciones por retraso en las devoluciones de los discos, como hacían hasta entonces los videoclubs? El cliente de Netflix tenía que ser alguien que pensara por adelantado lo que querría ver en su televisión varios días más tarde para, a continuación, pedirlo a través de la web de Netflix. Entonces recibiría el DVD, lo dejaría encima de la tele y cuando le entraran ganas de ver esa película sería instantáneo, lo pondría en su reproductor y lo vería. Mucho más rápido que ir a buscar esa película Blockbuster. De inmediato, tirando del pensamiento científico, prepararon un experimento con los clientes de Netflix de ese momento. Después de llevarlo a cabo, haciendo el experimento y chequear los resultados, pudieron comprobar que la hipótesis funcionaba desde el primer día con el siguiente resultado, avalado por datos reales. La gente que visitaba la web y se apuntaba al plan de tener películas en su casa y pagar por una suscripción mensual era 4 o 5 veces mayor que la que solo se inscribía para recibir alquileres a la carta. Los clientes que veían la nueva oferta mordían el anzuelo. Estaban encantados con su suscripción a la colección de películas a la carta sin penalizaciones si se retrasaban unos días en devolverlas. A partir de ese momento, y basado en lo que habían aprendido con ese experimento, Netflix construyó su oferta de valor a los clientes y sus procesos, generando con ello nuevas actividades en su web y en sus almacenes para trabajar con unos nuevos servicios completamente diferentes a los de la competencia, a los de los videoclubs físicos. Y así podrían competir en un nuevo terreno de juego que les llevara a ganar a sus competidores. En febrero del 2000, Netflix abandonó los alquileres a la carta, el tipo de servicio que en esos años ofrecían los videoclubs, y se pasaron completamente al servicio por suscripciones. El uso del pensamiento científico y la experimentación había permitido a la compañía de Randolph y Hastings aprender lo que hasta ese momento nadie de sus competidores sabía y con ello adoptar nuevas formas de alquilar películas de vídeo que pronto los llevaría a ser líderes en sus mercados. Todos conocemos la evolución posterior de la estrategia de Netflix, que con los años ha llevado a esta compañía americana a convertirse en el líder mundial de películas por streaming. Y la cosa funcionó. Por otro lado, en 2010, Blockbuster, la otrora poderosa franquicia de videoclubs invencible, especializada en alquiler de cine y videojuegos a través de tiendas físicas y que pudo comprar Netflix en septiembre del 2000, se declaró en bancarrota con una deuda superior a los $1.000 millones. Blockbuster no había sabido transformar a tiempo sus procesos y su modelo de negocio con el objetivo de poder competir en el sector del alquiler de películas, aprovechando la oportunidad del nuevo formato de películas digitales y las nuevas tecnologías de Internet en el mercado que acabaría surgiendo en la primera década del siglo XXI.
Hasta aquí este episodio 2 del podcast Avanzando con el Kata, donde espero que haya quedado claro qué es el pensamiento científico y cómo su uso en entornos que no tienen por qué ser fábricas o laboratorios o centros de alta tecnología puede utilizarse la experimentación para saltar obstáculos, refutar con hechos y datos las teorías aceptadas hasta ese momento y con ello conseguir aprender lo necesario para avanzar hacia el desafío que se haya marcado la empresa. Esto es lo que hemos podido ver en el caso de Netflix, y para saber más de cómo fueron los inicios de esta compañía americana, de la compañía Netflix, te recomiendo la lectura del libro del propio Mark Randolph, que se titula Eso nunca funcionará, lo que le dijo su mujer dándole la cena a los niños aquel día en la cocina, muy al principio del proyecto. Y para terminar este episodio 2, te sugiero que te hagas las siguientes preguntas. ¿Se utiliza el pensamiento científico en tu compañía? ¿En tu empresa se plantean retos que se consiguen después como consecuencia de la experimentación y del aprendizaje continuo? ¿Se toman las decisiones basándose en hechos y datos? Cuéntanoslo en los comentarios de este podcast y ayúdanos a divulgar casos reales de uso de la metodología Kata en las organizaciones. Si queréis saber más sobre la metodología Kata, os recomiendo que escuchéis el audio número 1 y que os suscribáis a este podcast Avanzando con el Kata, porque tenemos muchas más cosas que contaros en el futuro. Y mientras tanto os emplazo aquí para el siguiente episodio y, como siempre digo, con mucho Kata.